el primer apartado, que ya os dije que era bastante importante y extenso, en el que estamos definiendo de forma general, con todas las salvedades que se puedan poner, porque ya dijimos que el régimen franquista no es fácil de definir, ni por sus características, ni por su larga duración temporal, pero estamos estableciendo un poco las bases de esta dictadura franquista. Ahora vamos a hablar de los apoyos sociales, es decir, qué apoyos recibió socialmente de distintos sectores sociales el franquismo. Como veis en la diapositiva, hay sobre todo dos grandes sectores que van a apoyar. Unos con una motivación más bien económica o sobre todo de rechazo a las reformas que había emprendido la Segunda República, como la reforma agraria, las leyes laborales que tendían a beneficiar a los trabajadores. Por tanto, hay sectores importantes, muy poderosos, que se sienten amenazados por estas reformas republicanas, como van a ser la gran oligarquía, es decir, los grandes terratenientes y la gran oligarquía también industrial, los grandes propietarios industriales, que desde el principio mayoritariamente van a apoyar al bando sublevado en la guerra civil y posteriormente al régimen franquista. El otro gran vector de apoyo sería más desde un punto de vista social o ideológico. Son sobre todo sectores, como os pongo ahí, conservadores, católicos, que tratan de volver a los valores tradicionales, aquellos que habían sido puestos en cuestión por la Segunda República, donde ya sabéis que, pues, entre otras cosas, se aprueba el matrimonio civil, el divorcio, se le concede gran protagonismo social a la mujer. Bueno, hay sectores de la población que no veían aquello bien y prefieren una vuelta a los valores tradicionales dominados por una visión más, vuelvo a repetir, tradicional de la familia, de la sociedad, donde la religión juega un papel muy importante. Ahí tenemos desde pequeño campesinado, pequeña burguesía, grupos urbanos, sobre todo en ciudades provinciales, gente que se siente más cómodo con un modelo, ya digo, más tradicional. Estos serán los dos grandes sectores de apoyo. Pero sobre todo, y un tema que últimamente se está estudiando bastante por los historiadores, seguramente el gran apoyo del franquismo no fue tanto un apoyo en positivo como un apoyo por omisión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues a este grupo, a este grandísimo grupo que abarcaría una parte enorme de la sociedad, se le ha llamado la mayoría silenciosa. Es gente que por un motivo u otro no apoya claramente el sistema, pero se acomoda o se tiene que acomodar a la dictadura franquista. Y esto es por distintos motivos. Ya sea gente que ha sufrido en sus carnes, en su familia, la represión, que prefieren intentar olvidar todo aquello y seguir para adelante, o gente que, bueno, ha pasado, esto se dará sobre todo a partir de los años 50, ha pasado la guerra, ha sido una época muy dura, la posguerra es muy dura, y después poco a poco irá mejorando el país y por tanto, pues tampoco se sienten especialmente incómodos, sienten que hay una mejora económica, material y que tampoco es gente que se quiera meter mucho en política y por lo tanto va a haber, es verdad, un grupo grande de la población que sin ser partidarios del franquismo tampoco se opondrán frontalmente a él. En cualquier caso, también es verdad que como cualquier régimen, en este caso una dictadura, sí que va a haber una oposición eh, también clara de algunos sectores, sobre todo los jornaleros del campo, el proletariado industrial, algunos intelectuales. Ya veremos ahora cuando repasemos los distintos periodos que, pues desde maquis, gente que se va a las montañas a intentar luchar militarmente como milicianos contra el franquismo, a cierta oposición de intelectuales, a partir de los años 60 empieza a organizarse los sindicatos en la industria, es decir, que también va a haber oposición, aunque obviamente el régimen tiene todo el poder y la fuerza para controlar esta oposición. Hay una represión muy importante en la primera década y después, obviamente, pues por temas políticos, mucha gente va a acabar en la cárcel. Eso sería en general a nivel de la sociedad, pero después también hay que tener en cuenta cómo se estructuraba el apoyo al régimen desde dentro, es decir, desde la propia política, desde los propios políticos que tenían acceso al gobierno o a los altos cargos.
A esto se le ha llamado, a esta gente que participaba en el régimen, pero que eran, digamos, de sectores distintos, se le ha llamado las familias del régimen. Es decir, grupos diferentes que van a apoyar el franquismo. Franco jugó mucho con esto, es decir, con ir cambiando un poco la preeminencia de cada sector. No siempre eran los mismos los que tenían más influencia en el régimen, y Franco lo hacía también como una forma de tenerlos a todos controlados. En general, los tres grandes apoyos políticos del franquismo van a ser el ejército, la iglesia y Falange. ¿Vale? El ejército, por supuesto, siempre va a estar ahí y va a ser el que garantice la represión. La iglesia a nivel propagandístico va a tener muchísima importancia porque legitima el régimen ante una parte enorme de la población, y de hecho habrá una fase en la que miembros del Opus Dei, una especie de grupo o secta dentro de la iglesia, tendrán mucha influencia en el régimen franquista. Y después Falange, que no llegó a tener tanto, tanto poder como pudo tener otro partido único en los regímenes fascistas. Y de hecho, Franco, aunque se apoya en Falange, pero después lo acabará diluyendo a partir del decreto de unificación en algo que se acabó llamando el Movimiento Nacional, que era, pues, como os pongo ahí, el conjunto de corrientes ideológicas que apoyaban al franquismo. ¿De acuerdo? En cuanto a la institucionalización del régimen, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, institucionalización del régimen queremos decir la forma en que se fueron construyendo las leyes o cómo se redactaron las diferentes leyes que le dieron la estructura política al Estado. El franquismo no tuvo una constitución como tal. De hecho, lo que hizo fue ir aprobando una serie de leyes que se conocen como leyes fundamentales, en las que se fueron definiendo los distintos principios del régimen, que, como obviamente podréis entender, fueron todos de carácter antidemocrático. Si os fijáis por los nombres, quizás no hay que detenerse tanto en esto, no quiero que os volváis locos porque es un poco difícil, pero bueno, podéis ver un poco los nombres. Lo que se hace es eh, redactar, aprobar una serie de leyes que asemejan a leyes o a elementos de un régimen democrático, pero sin ser democrática. Por ejemplo, pues una ley constitutiva de las Cortes, cómo se organizaban esas Cortes, que obviamente no eran unas Cortes elegidas democráticamente en una votación. El Fuero de los Españoles era una especie de pequeña constitución en la que se recogían los derechos y deberes de los españoles, que obviamente estaban muy limitados: derecho de reunión, no existía la libertad de prensa, es decir, todo estaba muy, muy limitado. Y así se fueron haciendo distintas leyes que, bueno, daban o intentaban por lo menos mantener la apariencia de un régimen, no se podría decir democrático, pero un régimen en el que había participación política y libertad política, aunque en realidad no era así. ¿De acuerdo? En general, de hecho, se puede decir que la organización del Estado era bastante sencilla, o bueno, no sencilla, pero estaba simplificado en que todo quedaba supeditado a la figura de Franco. Como os dije, era jefe de Estado, controlaba el poder ejecutivo, legislativo, judicial, es decir, todo acababa en Franco y todo se decidía en los consejos de ministros que presidía Franco. Ya está, en la práctica era así. De hecho, existía solo un único partido político que después eh, pasó a ser algo incluso todavía más difuso, llamado el Movimiento. Y lo mismo, en cuanto a sindicatos, había una central sindical que, como hemos hablado alguna vez, era un sindicato vertical, es decir, formado por patrones y trabajadores, es decir, que no era un sindicato. Y, y después, a nivel territorial, no existía la autonomía. Lo que existía era gobernadores civiles en cada provincia, y además, junto al gobernador civil, un gobernador militar que era el encargado de mantener el orden. Cuando había alguna revuelta, pues el gobernador militar era el que decidía.